Muy buenos días, estimados estudiantes. Nos encontramos en la semana número 41 y el día de hoy vamos a analizar el tema de lengua y literatura. Recreo textos literarios. Los textos los podemos clasificar en dos. Aquí tenemos literarios y los textos no literarios. Los textos literarios son todos aquellos que están escritos por autores o escritores. ¿Cuál es la finalidad? Nos invitan a entrar en nuestra imaginación y que dentro de sus finalidades también está resaltar la belleza, la entretención, el conocimiento, entre otras más. En los textos literarios siempre nosotros vamos a encontrar personajes reales o incluso personajes fantásticos. Los textos literarios los podemos clasificar en textos narrativos, que como su nombre lo indica, ¿no? Trata de narrar hechos o sucesos. Ejemplos de los textos narrativos tenemos las leyendas, los cuentos y las fábulas. Otra clasificación de los textos literarios son líricos. Dentro de los textos líricos tenemos la poesía, los poemas y las odas. Y por último tenemos dramático, como su nombre lo indica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el drama. Por eso tenemos un ejemplo aquí, son las obras de teatro. Ahora, los textos, como les mencionaba antes, también se clasifican en no literarios. En cambio, los textos no literarios son todos aquellos textos que nos dan instrucciones, informaciones y explicaciones. Dan a conocer una información que está basada en la realidad. Los textos no literarios se clasifican en informativo, tratan de informar de algo de un determinado hecho o suceso, por ejemplo, una noticia, una biografía. También se clasifican en instructivo. Instructivos son todos aquellos textos que tratan de darnos ciertas instrucciones. Ejemplos de esto tenemos las recetas de cocina, porque ahí nos dan las instrucciones, cómo preparar los alimentos. Manual de uso, porque cuando compramos algún electrodoméstico siempre viene un manual de instrucciones, ¿verdad? Entonces esos son ejemplos de textos no literarios instructivos. Y por último tenemos normativo, en el cual hay normas, reglamentos que deben de seguir. Por ejemplo, un ejemplo de los textos no literarios normativos serían los reglamentos internos que existen en las empresas, en las asociaciones, en los bancos. Entonces, porque es una norma que todos los trabajadores deben de cumplir. Dicho esto, vamos a realizar nuestra primera actividad. Vamos a observar aquí un enlace en donde van a salir una serie de preguntas y vamos a tratar de responderlas de manera correcta. Les invito a poner mucha atención. Ellos tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Tenemos aquí nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de los textos literarios? ¿Será informar sobre un tema concreto? ¿Tienen un propósito artístico y estético o regulan la actuación de las personas? A ver, pensemos, los textos literarios son aquellos que expresaban belleza, entretenimiento, ¿verdad? Entonces son aquellos que tienen un propósito artístico y estético. Ahora sí, continuamos. Podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Tenemos nuestra segunda pregunta. ¿A qué tipo de texto pertenecen los informes y las recetas? ¿Será literarios o no literarios? A ver, pensemos. Los informes y las recetas, ¿a qué pertenecerán?
Correcto, no literarios. Los no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos ¿Qué lenguaje presentan los textos no literarios? Un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor, un valor especial que les otorga valor estético o tiene carácter subjetivo. Vamos a ver, dice un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. Correcto. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, ¿quién afirmó que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía, y hace excursiones del uno a otro? ¿Será Jorge Luis Borges, Román Guber o Eduardo Gómez de Vaquero? Vamos a ver si era Eduardo Gómez de Vaquero. Correcto. y función estética. Y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función. ¿Cuál de las clases de textos presenta un mundo de ficción y estética? ¿Serán los literarios o serán los textos no literarios? Vamos a ver si son los textos literarios. Correcto. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. ¿A qué tipo de texto pertenece la epístola? A ver, ¿será no literario o será textos literario? Vamos a ver si son textos literarios. Correcto, también son considerados textos literarios. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. ¿Cuál es el propósito de los textos no literarios? Ofrecer información, persuadir y dar instrucciones, crear belleza por medio de la palabra, transmitir enseñanza o hacer reflexionar. Ofrecer información, persuadir y dar instrucciones es la Los respuesta poemas, correcta. cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas.
Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos... ¿A qué tipo de texto pertenece un libro de literatura? A ver, ¿será a un texto literario o no literario? Vamos a ver si es un texto no literario. Correcto. Y así hemos finalizado nuestra actividad. Continuando, vamos a reflexionar de qué les sirve conocer las características de un texto literario. Pues conocer las características de un texto literario nos da a nosotros como lectores el contexto que encierra la información o el contenido que tiene. Si conocemos las características de un texto literario, nosotros nos vamos a hacer una idea de qué es lo que ese texto nos quiere decir, nos quiere transmitir, ¿verdad? En la siguiente actividad vamos a vamos a practicar un poquito el proceso de la lectura. Vamos a hacernos las predicciones como primer paso, ¿no? Tenemos aquí el título de la lectura que vamos a analizar el día de hoy. La revolución viene en bicicleta. Es un fragmento de Laura Fuentes Belgrave. Entonces nosotros ya observamos el título, vamos a formular nuestras predicciones, ¿no? Vamos aquí a imaginar de qué se tratará ese texto. La predicción era precisamente hacernos una idea de qué tratará el texto. Entonces usted va a escribir aquí de pronto que había muchas personas que andaban en bicicleta o que muchas personas compraban y regalaban bicicleta o de una ciudad que estaba llena de bicicleta. Es una idea que yo me voy a hacer solo con observar el título de mi lectura. Vamos a escribir aquí palabras que desconozca del texto y luego vamos a investigar su significado. Esta actividad de aquí, claro está, usted la tiene que realizar después de darle lectura al texto y va a ir subrayando las palabras que usted desconozca, las escribe aquí una a una y busca el significado. Le puede preguntar a su mamita, a su papito, puede buscar en un diccionario o consultar en el internet el significado para que lo anote aquí. Vamos a continuar con nuestro texto, vamos a darle lectura. La revolución viene en bicicleta. Los niños tomaron las bicicletas, pero Victoria se llevó una sorpresa mayúscula al descubrir que Ernesto no sabía ni cómo montarla. Entonces no llegaron muy lejos, pues la niña le dio una primera lección de muchas a lo largo de las vacaciones. Al final de este periodo, ambos ya eran capaces de pedalear juntos y sortear el tráfico endemoniado del Boulevard. Pese a las advertencias de sus respectivos padres sobre el riesgo de incursionar en la zona de conductores, esta población de nervios destrozados encontró en la muerte del padre de Ernesto y en un par de graves accidentes más la justificación de una demanda a la municipalidad para exigir la tala de aquellos árboles de poró nacido antes del Boulevard, de tal forma que se ampliara la calle a 2 vías para permitir un tránsito fluido de los vehículos. De vuelta a clase, la mayoría de los estudiantes comentaba lo escuchado en sus hogares, mostrándose de acuerdo con la tala de los árboles, pues sus progenitores a veces tardaban horas en recogerlos debido a la estrechez del boulevard. Ni Victoria ni Ernesto apoyaban esta medida, pues en sus casas no habían autos. Ambos llegaban y se iban de la escuela en bicicleta, impulsados por el viento y bañado en florecilla, compitiendo en un alegre juego tanto al despertar el día como a media tarde. Por su parte, la municipalidad enfrentaba diariamente hordas de manifestantes en su edificio, así como unas próximas elecciones que dejaban pocas dudas sobre la decisión a tomar por las autoridades.
Los niños que habían aprendido a rodear las gigantescas raíces arbóreas en su viaje en bicicleta, a disfrutar de la sombra de los árboles y de la llovizna de flores cotidiana, no concebían el boulevard sin asomo de estas especies nativas. Por esta razón, elaboraron un plan para salvar los árboles de Poró. Cada día, durante aquellos primeros meses del ciclo lectivo, prestaron las bicicletas a una niña o a un niño distinto, mientras esperaban la llegada del adulto de rigor a la salida de la escuela. No se sorprendieron cuando tiempo después, para la celebración del Día del Niño y de la Niña, muchos de sus compañeros contaron alborozados que habían recibido la implorada bicicleta como regalo. Era pues el momento de poner en ejecución la segunda parte del plan de Victoria y Ernesto. Ambos animaron a sus compañeros de diferentes grados escolares a imaginarse al volante de sus respectivas bicicletas, libres al fin del control de sus padres y de la ponzoña diaria del embotellamiento vehicular en el camino a la escuela. El pequeño sueño fue creciendo entre la población estudiantil, hasta el día en que el alcalde decretó la tala de los árboles de Poró con el fin de ensanchar el boulevard. La fecha de la tala se acercaba y había que actuar rápido, según el plan convenido por los niños. El día que los trabajadores de la municipalidad sacaron sus motosierras y se dirigieron a cumplir la orden del alcalde, niñas y niños de diferentes puntos de la ciudad escondieron las llaves de los autos de sus padres. Cientos de adultos irritados revolvieron sus casas y apartamentos sin encontrar una sola llave. Los cerrajeros de la ciudad se saturaron de trabajo y no pudieron dar abasto a la cantidad de llamadas enfurecidas que recibían por minuto. Los taxis chocaban entre sí, impidiendo el desplazamiento de otros autos, y de las puertas de los autobuses colgaban tantas personas que los oficiales de tránsito los detenían para multarlos. Madres primerizas o experimentadas, padres solteros o en unión libre, familias diversas o recompuestas, abuelas consentidoras o gruñonas, abuelos con artritis o dientes postizo, parentela temida o querida. Todos y cada uno de ellos no tuvo más opción ante el insistente ruego de los infantes que enviarlos a la escuela en bicicleta. Una marea de 2 ruedas con ojos chispeantes inundó las calles, dirigiéndose con un fuerte pedaleo hacia la capital. Los empleados municipales aún no comenzaban su labor. Las bicicletas se detuvieron a lo largo del boulevard y este se vio por primera vez en su historia despojado de humo, bocinazos, ruido de motores y tensiones humanas. Victoria y Ernesto pedalearon con lentitud hacia los árboles, al tiempo que de sus antiguas raíces germinaban nuevos brotes que se enredaron como helechos en sus bicicletas hasta estallar velozmente en las típicas florecillas del Poró. Ambos giraron sonrientes las ruedas de sus vehículos convertidos ahora en jardines ambulantes y encabezaron una bicicleteada infantil de varios kilómetros hacia la capital, trazando la ruta que más tarde la nueva alcaldesa transformaría en una reluciente ciclovía, mientras las motosierras eran aprisionadas por esas mismas raíces ante el estupor de los trabajadores de la municipalidad. Como ustedes pudieron apreciar la lectura, La revolución viene en bicicleta es un fragmento que nos habla de Victoria y Ernesto, 2 niños que vivían pues en una ciudad donde el llamado Boulevard se llama a una calle de una ciudad
que está rodeada de muchos árboles. A lo largo de la calle hay sembrado árboles. Eso se conoce como boulevard. Entonces, en la ciudad que ellos vivían, las personas querían que corten los árboles porque los árboles hacían que la calle esté más estrecha y los vehículos cuando tenían que ir a dejar a los niños a la escuela y a recogerlo tardaban mucho porque como la calle era estrecha tenían que ir despacio, despacio, entonces había mucho tráfico. Por eso las personas decían a la municipalidad, al alcalde que tumbe los árboles y que amplíe la vía, que le haga 2 vías para así el tránsito que sea un poco más fluido. Pero Ernesto y Victoria estaban en contra de eso. Ellos querían conservar el boulevard. Así que idearon un plan, ¿no? Ellos trataron de que todos sus amiguitos tengan bicicleta en casa. Ellos motivaron a que los amiguitos pues pidan a sus padres que les regalen una bicicleta por el Día del Niño. Y cuando llegó el momento de que tenían que talar los árboles, ellos le dijeron a sus amigos, ¿no? Vamos a hacer un plan, escondamos las llaves de los coches de nuestros padres, así ellos nos van a enviar a la escuela o al colegio en bicicleta. Entonces, cuando estos niños escondieron las llaves, todos los niños de ese lugar escondieron las llaves de los autos, sus papás se vieron desesperados, no sabían cómo llevarlos a la escuela, así que decidieron enviarlos en bicicleta. Y fue algo nunca antes visto. Toda la calle estaba rodeada de puros niños en bicicleta, donde ellos iban felices hacia su escuela rodeado de árboles. De los árboles de poro caían unas flores muy hermosas que hacían que la calle se vea mucho más radiante. Y esto llamó la atención de las personas porque jamás se imaginaron que esa calle podía hacer feliz a muchos niños de aquel lugar. Entonces, la alcaldesa, años más tarde, decidió que no iba a cortar los árboles. En vez de talarlos, ella dijo que los iba a dejar ahí y iba a hacer una ciclovía. Es decir, específicamente esa calle iba a ser para que transiten solo bicicleta y así los árboles perduraron por mucho tiempo. Esta es una historia que hace énfasis a que hay que cuidar los árboles. Esta historia está en contra de la tala de árboles, en contra de la deforestación, ¿no? Y qué bonito ejemplo nos dan estos niños, Victoria y Ernesto, que lucharon para que se conserven los árboles de aquel lugar. ¿Qué va a realizar usted? Va a reinventar el texto narrativo que leyó utilizando las figuras literarias estudiadas la semana anterior, que eran la metáfora, símil, prosopopeya, onomatopeya e hipérbole. Puede escribir la historia más corta, hacerla de manera más resumida. Vamos, yo le he puesto aquí ya un ejemplo. La revolución viene en bicicleta. He sacado lo más resumido, ¿no? Usted va a escribir aquí con sus propias palabras, como usted lo entendió. Victoria y Ernesto ejecutaron un plan sabio como la naturaleza. Aquí ya tengo pues una figura literaria que está comparando, ¿no? Un plan sabio como la naturaleza para salvar el boulevard de la tala de árboles. Motivaron a todos sus amigos del colegio para que le pidieran a sus padres como regalo una bicicleta. Llegó el día en que la municipalidad puso en marcha su plan negro como el carbón, un plan así oscuro, un plan que perjudicaba a los árboles, el cual era talar los árboles y hacer la calle de 2 carriles. Victoria, Ernesto y sus amigos actuaron rápidamente y decidieron esconder, vamos a corregir, las llaves de los coches de sus padres. Ja, 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 así como que ellos se ríen del plan que estaban ingeniando. Esta también pues es considerada una figura literaria. Así que obligadamente los padres los enviaron en bicicleta al colegio. Todos quedaron impresionados al ver que la calle estaba despejada como la luna llena y solo los niños pedaleaban en sus bicicletas.
Era algo muy hermoso que finalmente las autoridades decidieron hacer una ruta de ciclovía y no talar ningún árbol. He inventado nuestro texto con mis propias palabras, pero utilizando diversas figuras literarias. No todas las figuras literarias que usted ha estudiado las puede incluir aquí. Aquí yo se las he resaltado con amarillo, lo más corto posible. No es necesario que se extienda mucho. Vamos a nuestra segunda actividad. Es el tema nuestras prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. ¿Sabías que el hierro en los vegetales es importante para no tener anemia? Ayuda a sanar las heridas y a evitar la fatiga física y mental. Así que ya sabemos que consumir hierro es muy importante para nuestra salud. Y tenemos aquí varios alimentos que tienen hierro. Están aquí como ejemplo y estos alimentos pertenecen al grupo de los vegetales. Vamos a analizar una información. Continúa descubriendo las prácticas y saberes ancestrales que se utilizan para el cuidado de nuestra salud. Vamos a leer el siguiente texto. Los médicos del pasado. En el pasado andino existieron mujeres y hombres que fueron respetados por sus saberes y que obtuvieron cierto prestigio en las comunidades donde vivieron. Algunos destacaron observando los astros y prediciendo el tiempo. Unos eran arquitectos por su don en el manejo de espacio, otros curaban males. Estos últimos, es decir, los que curaban los males, eran los chamanes o curanderos, porque poseían el conocimiento y el manejo de las propiedades de las plantas y minerales para curar, además de ser poseedores de poderes para hablar con los animales, la naturaleza y comunicarse con los ancestros. Los chamanes o curanderos podían ser hombres o mujeres. Esto lo sabemos por las imágenes en los ceramios. En Lambayeque, por ejemplo, existió una curandera que se hizo famosa en su época por el don de curar. Eran pues los doctores del pasado. Los chamanes o curanderos son considerados como los doctores del pasado. Tenemos aquí la siguiente reflexión. ¿Qué importancia tiene conocer la medicina ancestral? ¿Será importante conocer la medicina ancestral? Claro, es muy importante porque nosotros también podemos aplicarla en nuestra vida diaria. Hay ciertas costumbres o tradiciones que aún nosotros las aplicamos. Tratamos de curar ciertas enfermedades utilizando la medicina ancestral. Por eso es muy importante conocer de qué se trata. Vamos a observar las siguientes ilustraciones. Miren, aquí ustedes pueden ver una persona con unas plantitas. Aquí tenemos que están como sobando a una persona. Acá tenemos muchas plantas. Acá tenemos a personas también que se ven que están pues con plantas, están en un espacio así despejado, ¿verdad? Vamos a conocer qué es un saber ancestral. ¿Qué es un saber ancestral? Son parte de sus valores culturales, espirituales y normas sociales practicadas colectivamente. Los saberes ancestrales son transmitidos de generación en generación desde hace muchos años. Son los conocimientos y saberes ancestrales que poseen los pueblos originarios o indígenas y que hoy se practican en las comunidades. Además, ayudan a preservar su diversidad cultural y lingüística, historia e identidad. Dicho esto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes eran los doctores del pasado? ¿Cómo lo sabemos? Regresemos a nuestra lectura. Decía aquí, los doctores del pasado. Aquí tenemos, eran pues los doctores del pasado. ¿Quiénes? Los chamanes o curandero. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque curaban los males. Entonces, ¿quiénes eran los doctores del pasado? Los chamanes o curanderos,
porque curaban los males y podían ser hombres o mujeres, ¿verdad? Tenemos nuestra primer pregunta. Vamos con la siguiente. ¿Por qué se les llamaba chamanes? ¿Qué conocimientos poseían? A ver, ¿qué conocimientos poseían? Vamos con nuestra segunda pregunta. Poseían el conocimiento y el manejo de las propiedades de la planta y minerales para curar, además de ser poseedores de poderes para hablar con los animales, la naturaleza y comunicarse con los ancestros. Ya tenemos la respuesta de nuestra segunda pregunta. Usted viene y la escribe pues aquí donde corresponde, aquí, en la segunda pregunta. ¿Qué conocimientos de nuestros antepasados utilizamos para el cuidado de la salud? A ver, ¿usted de pronto utiliza algún conocimiento de nuestros antepasados? De pronto sí. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, cuando nos duele la barriguita, a veces nuestros abuelitos nos dicen que debemos de tomar agüita de manzanilla, que debemos de hacer un té de orégano. Entonces esos son conocimientos de nuestros antepasados que utilizamos en casa para el cuidado de nuestra salud. Usted va a escribir aquí lo que le estoy manifestando, ¿no? Consumimos el té de manzanilla, también nuestros abuelitos, nuestras mamitas dicen que el té de orégano es bueno para el dolor de barriga, el cólico. Entonces todos los conocimientos que usted utiliza de los antepasados en casa los va a escribir aquí. Continuando con nuestra actividad, tenemos la siguiente lectura. Es hora de comenzar. Soy el primo de Carmen, mi nombre es Feli y te invito a leer el siguiente texto. Así cuidamos nuestra salud. Mi vecina Shonita dice que cuando siente demasiado cansancio, pesadez, angustia o estrés, pone sus pies en agua fría. Esto la relaja, la hace dormir y así descarga todo lo pesado que lleva, hasta los malos pensamientos se le quitan. Tina de pequeña, aquí tenemos a Tina en la imagen. Tina de pequeña no quería comer, estaba desganada, prefería los dulces a los alimentos. Por ello, su bisabuela Leovina, que era de la región San Martín, la curó con hojas de yuca y agua hervida, pues decía que estaba sin apetito porque tenía parásito. Después de ello, Tina tenía apetito y energía para jugar y estudiar. Tina ahora es adulta y en el momento en que sus hijos o sobrinos pasan por lo mismo que ella cuando era niña, pone en práctica lo aprendido de su abuela para cuidar la salud de su familia. David dice que su abuelo Raúl, quien es de Pasco, enseñó a sus familiares a tomar infusión de hojas de orégano cada vez que tenían cólicos. Aquí tenemos la infusión del orégano. Por ello, en su familia, cuando alguien tiene cólicos, toma esta infusión bien calientita. Si es adulto, una taza y media taza si es niño. Tía Kika comentó que cuando su bebé tiene dolor de oídos, la lleva al pediatra. Él, luego de examinarla, le receta unas gotas para el dolor. Además, le indica que si el dolor continúa, debe regresar al centro médico para realizarle más pruebas médicas y así saber la causa de los dolores. Vamos a completar la siguiente tablita. Vamos a identificar y organizar la información que hemos leído sobre las prácticas ancestrales y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Tenemos ya nuestro primer ejemplo. Cuando una persona tiene cólicos, aquí tenemos la situación de salud. Cuando una persona tiene cólicos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Prácticas o saber utilizado. Tomar infusión de orégano. ¿De dónde proviene ese conocimiento? De nuestros antepasados. Fueron transmitidos de generación en generación.
¿Tu familia practica este saber? ¿Cómo lo aprendió? Entonces usted va a analizar, ¿será que en mi casa yo practico esto? Cuando alguien tiene cólico toma infusión de orégano, entonces si usted lo hace va a escribir aquí, sí, en mi familia sí aplicamos este saber ancestral, lo aprendimos de mi abuelita porque ella fue la que nos enseñó. Entonces usted va a analizar esta pregunta de manera personal. Otra situación, aquí yo ya le he colocado. Cuando un niño no quiere comer, está desganada, prefiere los dulces o los alimentos. Toda esta información la estamos sacando de la lectura. ¿Qué debía de hacer? Nos decía que debe de tomar infusión de hojas de yuca para eliminar los parásitos. ¿De dónde provienen estos conocimientos lógicos? De nuestros ancestros, de aquellas personas que practicaban curándose con medicina natural. Asimismo, usted va a poner aquí si utiliza o no esta práctica ancestral en su familia. Continuamos. Cuando sientes demasiado cansancio, pesadez, angustia o estrés, ¿qué era lo que hacían? Muy bien, colocaban los pies en agua fría. Este saber viene de las antiguas civilizaciones, de nuestros pasados o de nuestros ancestros. Y asimismo usted va a colocar la respuesta en el último cuadrito si en su familia lo aplican o no. Y aquí tenemos una última casilla, un último casillero que usted va a llenarlo con la información de la lectura. Este sí lo va a realizar solito. Vamos a ver cómo lo trabaja. Yo ya le he ayudado a completar la mayor parte. Solo le queda una para que usted realice. Luego de esto, vamos a analizar la siguiente actividad y la última. Usted va a preguntar a sus familiares la opinión sobre las prácticas y saberes ancestrales que se utilizan para el cuidado de la salud. Usted le va a preguntar a ellos qué opinan de esas prácticas, ¿no? Entonces va a escribir aquí la respuesta que le den sus familiares. Puede ser su mamá, su papá, su tía, su abuelito. Entonces, lo que ellos le respondan, usted lo escribe aquí. De pronto le va a decir, bueno, yo opino que las prácticas o saberes ancestrales son los que vienen de generación en generación y sirven para que las personas puedan curar ciertas enfermedades utilizando la medicina natural, como las hojitas de las plantitas, haciendo infusiones, haciendo té, que sirven para aliviar muchas enfermedades. Bueno, lo que su familiar le diga, usted lo copia aquí en estas líneas, lo escribe. Y así hemos terminado la actividad del día de hoy.